El avance de la ciencia ha logrado que podamos hacer frente a muchos virus y bacterias que anteriormente podían ser mortales para la humanidad. Sin embargo, la automedicación y el otro uso de fármacos ha aumentado la resistencia de algunas bacterias a los antibióticos. ¿Qué rol juega en esto la epidemiología molecular? Es una pregunta que resolveremos junto al académico del Instituto de Biología, Dr. Jorge Olivares. Jorge, ¿qué es la resistencia antimicrobiana y por qué se produce? Mira, la resistencia antimicrobiana es uno de los principales problemas que tenemos a nivel de salud pública a nivel global, ¿no? Desde hace aproximadamente unos 30 años que los antibióticos que se usan como tratamiento para las infecciones bacterianas, no para los virus, eso es fundamental, que vienen fallando. Es decir, desde este minuto las bacterias se han vuelto resistentes a los antibióticos y por tanto, cuando tú te tomas un antibiótico ya es imposible matar a la bacteria. Y las personas se enferman mucho más y se mueren con mucha mayor frecuencia, ¿no? Esto se vio extremadamente aumentado con la pandemia de COVID-19, a tal punto que, por ejemplo, el 45% de las personas que morían por COVID-19 y que estaban entubadas en un hospital, morían por una infección de una bacteria multiresistente, no por COVID-19, ¿no? La cantidad de antibióticos que se utilizaron en la pandemia fue estratosférica. De hecho, estudios han demostrado que aumentó 10 veces la cantidad de antibióticos en la pandemia por su consumo, ¿no? Y eso es extremadamente importante. Pero el problema de resistencia no solo tiene que ver con la medicina humana, sino que, por ejemplo, la producción de cerdos, la producción vacuno y la producción de salmones en Chile también utilizan una gran cantidad de antibióticos, ¿no? Se cree, o mejor dicho, se ha estudiado que el 70% de los antibióticos que se utilizan a nivel global es precisamente para la producción de proteína animal, ¿no? Y apenas el 30% para la medicina humana. Este sobreconsumo de antibióticos o este exceso de antibióticos que utilizan ha hecho que año tras año las bacterias se vuelvan mucho más resistentes, por tanto falla el tratamiento y lo que trae como consecuencia un aumento de la muerte. De hecho, está estimado que si no hacemos absolutamente nada, de aquí al año 2050, lo que vamos a tener es volver a una época preantibiótica, donde, por ejemplo, la gente moría por haberle sacado la muela del juicio o cualquier infección sencilla que tú puedes contraer, la gente va a morir porque ningún antibiótico va a ser efectivo. Desde ese punto de vista es necesario tomar medidas, tomar cartas en el asunto y, por tanto, controlar el uso y de ahí controlar la expansión de las bacterias resistentes. ¿Qué es la epidemiología molecular de las aguas residuales y cómo se conecta con la problemática ambiental de la resistencia antimicrobiana? Vale, muy buena la pregunta. La verdad que es interesante mencionar que hasta aproximadamente 15 años atrás, el fenómeno de resistencia antimicrobiana estaba centrado en los hospitales, ¿no? Y como ya he mencionado anteriormente, el 70% de los antibióticos no se usan en medicina humana, es decir, no se usan en los hospitales. De allí que el ambiente juega un papel fundamental. Por ejemplo, cuando se usan antibióticos en la producción de pollos, la mayoría de esos desechos caen, por ejemplo, a un río o caen al suelo, lo que trae como consecuencia, finalmente, que haya una selección de estas bacterias resistentes, que nosotros aumentemos la cantidad de estas bacterias. Por tanto, el ambiente es trascendental. Y desde hace algunos años atrás, las aguas residuales son la principal fuente de estas bacterias. ¿Por qué? Porque finalmente a las aguas residuales, a las aguas servidas, van desechos de hospitales, van desechos de las personas, los cuales están consumiendo antibióticos y están seleccionando en el intestino bacterias que son resistentes. Lo mismo pasa en los hospitales, ¿no? Que finalmente en Chile y en muchos países de Hispanoamérica, inclusive en países desarrollados, el tratamiento de las aguas que sale de los hospitales no es efectivo y por tanto estas aguas acumulan estas bacterias. Y desde ese punto de vista, y con la pandemia de COVID-19, nos dimos cuenta que las aguas residuales nos pueden entregar información fundamental de los patógenos que circulan en centros urbanos, ¿no? En ese tiempo nosotros podíamos incluso medir
la cantidad de virus en las aguas servidas y predecir brotes en ciertos territorios, ¿no? Y en este caso nosotros podemos saber cuál es la cantidad de personas colonizadas e infectadas con bacterias resistentes a los antibióticos en zonas urbanas. Es decir, podemos dimensionar completamente la problemática de este fenómeno, no solo yendo a buscar información a los hospitales, sino que esta epidemiología a nivel molecular nos permite decir qué bacterias hay, qué bacterias aporta la comunidad, qué bacterias aportan los hospitales y fundamentalmente podemos medir en zonas urbanas cuál es el impacto que tiene el fenómeno de resistencia antimicrobiana en este sentido. ¿Y cómo se relaciona esto con la investigación que tú realizas? Mira, de hace algún tiempo atrás, pero yo vengo trabajando hace años en el fenómeno ambiental de la resistencia antimicrobiana, precisamente en el efecto que ocurre cuando, por ejemplo, en la producción de salmones en Chile, donde se utilizan gran cantidad de antibióticos. Y nosotros, cuando partió la pandemia, la verdad que dijimos que tenemos un montón de herramientas para ver qué pasaba con el virus SARS-CoV-2 en las diferentes ciudades de Chile, ¿no? Nos adjudicamos un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación en el cual nosotros pudimos medir la concentración del virus en diferentes ciudades de Chile. Lo medimos en Santiago, en Valparaíso, en Antofagasta y en Concepción. Y la verdad que nos permitió generar una herramienta, o mejor dicho, bajar a nivel nacional, una herramienta de cómo los patógenos se pueden comportar a nivel urbano, ¿no? De allí nosotros dijimos, ¿por qué no lo hacemos con las bacterias resistentes? Y de ahí, desde ese tiempo hasta ahora, hemos tenido apoyo del Ministerio de Salud, el cual se ha comprometido finalmente en implementar estas nuevas tecnologías y financiar estas investigaciones y que finalmente nos permita usar a las aguas residuales como un verdadero termómetro de los patógenos que están en los entornos urbanos, ¿no? Y desde ese punto de vista también nos hemos adjudicado otro proyecto este año en el cual vamos a medir en Valparaíso y en Santiago cuál es el comportamiento de estas bacterias resistentes en la ciudad y cómo las aguas residuales nos pueden entregar información que finalmente conlleve a la generación de modelos epidemiológicos que nos permita establecer el estatus de la resistencia a nivel poblacional y a nivel de un territorio urbano determinado. ¿Y cómo se puede proyectar entonces a futuro el uso de medicamentos y el comportamiento de estas bacterias? La verdad que una de las principales estrategias que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud para el control de la resistencia es precisamente controlar el uso de los medicamentos, ¿no? Cuando un médico o un médico veterinario prescribe un antibiótico, la verdad es que lo haga de la mejor forma posible. Pero desafortunadamente lo que ha sucedido es que finalmente esa medida ya no es totalmente suficiente, ¿no? Es decir, aunque controlemos la prescripción, aunque finalmente haya un uso correcto de los antibióticos, tanto por los médicos como por parte de las personas, el problema no lo podemos detener. De allí que el uso de los medicamentos a futuro, primero tiene que ser extremadamente restringido, pero las estrategias de control de la resistencia van mucho más allá de aquello. Y lo que tenemos que hacer precisamente es entender más allá del hospital, inclusive más allá de una ciudad, qué pasa con estos patógenos y qué pasa con la resistencia. Y finalmente, los esfuerzos tienen que estar colocados a medidas de controlar la diseminación, a medida de concientizar la población de este problema, porque es una pandemia silente, que lleva más de 30 años esta pandemia, y que si no la dimensionamos y si todo el mundo no está consciente de aquello, la verdad que el año 2050 vamos a tener estas consecuencias realmente catastróficas. Volveremos a esta época preantibiótica y que finalmente nos traerá grandes problemas a nivel global y como sociedad. ¿Qué rol juega en esto, por ejemplo, la automedicación? Ya, es un problema muy grande en Chile y a nivel también hispanoamericano, ¿no? De hecho, estudios de la OMS han demostrado que la región de Hispanoamérica, Iberoamérica en general, es una de las zonas donde más automedicación hay.
De hecho, Chile es uno de los pocos países donde la venta de antibióticos es con receta. Sin embargo, muchas veces estos antibióticos aparecen en ferias libres y eso es algo que no hemos podido, y el gobierno no ha podido controlar. Si una persona, por ejemplo, en la época invernal, tiene cualquier síntoma, tos, aumento de mucosidad, inmediatamente cree que la solución es el antibiótico. Y si no se lo, inclusive si el médico no se lo da, hay una sensación de que el médico no está haciendo su trabajo y busca en otros lugares estos antibióticos. El problema es que la mayoría de estas infecciones son provocadas por virus respiratorio, que es el problema del momento, y no por bacterias que provocan esta enfermedad. De allí que el uso de antibióticos es inútil, porque primero no te va a controlar la enfermedad, y segundo, lo único que estás haciendo es ingresar estos medicamentos al sistema y trae como consecuencia el aumento de bacterias resistentes a los antibióticos a todo nivel.